estos webinars que hemos ido organizando desde el Consejo Profesional, que hemos denominado Puente entre Lenguas, que consiste en dialogar en español y portugués, intercambiando experiencias y lenguajes e idiomas. Para ello vamos a... Primero me gustaría siempre recordar cuál es la función del Consejo Profesional, ¿eh? Que tiene que ver con velar por el bienestar de los psicoanalistas que componen FEPAL y reflexionar sobre los problemas y los retos de nuestra profesión. Nuestra función desde la directoría es velar por los estándares de calidad de la práctica profesional y salvaguardar la ética de la profesión y de todos los profesionales. Y nuestra función durante estos 2 años que hemos venido trabajando ha sido promover políticas y programas que contribuyan al bienestar de los psicoanalistas y favorecer el intercambio entre las distintas realidades de Latinoamérica. Hoy nos acompaña Fernando Orduz, que es miembro titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, es expresidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y de FEPAL, y es magíster en Comunicación y Cultura. Así que le agradecemos muy especialmente haber aceptado esta invitación y ahora Ileana Gottlieb va a comentar cómo nos vamos a manejar hoy. Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es importante este momento. Lo primero que quiero recordar es que como esto es en dos idiomas, cada uno va a hablar en su idioma original, con lo cual vamos a pedirnos a todos hablar lento y hablar claro para entendernos. Igualmente, Sofía va a poner ahora en el chat la forma de poner los subtítulos, tanto en español como en portugués, para comprendernos. Lo que vamos a hacer es escuchar primero a Fernando, luego abriremos el diálogo. Como siempre, les vamos a pedir que pongan la manito para levantar la mano e iremos dando la palabra, o también pueden escribir en el chat. Bueno, Fernando. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al Consejo Profesional. Y bueno, yo puse a esta charla, le puse el nombre de Divagaciones Angustiosas, porque de alguna manera construí el texto así a partir de divagaciones. Primer punto, vacío. La invitación del Congreso de Chile a escribir sobre la angustia, el vacío y el acto me lleva necesariamente, siguiendo el orden de sus palabras, a pensar en ese matiz de la angustia que guarda relación con el vacío, con la ausencia, con la falta, con ese horror vacui que se habló desde Aristóteles y que se preservó hasta el siglo XVII con la frase latina, natura aborrece el vacío. Digo hasta el siglo XVII, porque en aquel siglo Torricelli y Pascal demostraron con el barómetro cómo la barra de mercurio dejaba un espacio que variaba de acuerdo a la presión atmosférica. El excluido vacío tomaba en Occidente un lugar de la mano del pensamiento científico. Mientras el mundo europeo aborreció por siglos al vacío, las civilizaciones orientales lo adoptaron como un elemento significante de la existencia. Como alguna vez me lo señaló un querido colega de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, de Miguel Kalman, el cero como símbolo del vacío estuvo presente en la cultura hindú desde el siglo VII después de Cristo. Habría que agregar que este concepto del cero también estuvo presente en civilizaciones como la de los mayas y los babilonios, aunque no como representación del vacío o de la nada. La nominación horror vacui fue acuñada en el siglo XX por el crítico Mario Praz, aunque en el siglo XVIII, perdón, fue usada por el padre de la arqueología moderna, Johann Joachim Winckelmann, como crítica hacia ese tipo de arte que pretende llenarlo todo, como actuaba el arte barroco y rococó, o como lo hacía el estilo victoriano de finales del XIX. Como nos indican los dos críticos, ese terror al vacío puede estar asociado a la tendencia contemporánea de llenarnos de actividades, ese temor a la ausencia que nos lanza al consumo desmedido de objetos, ese temor al silencio que nos invita a llenarnos de ruido de palabras y tonalidades, o ese temor a una agenda vacía que busca rellenarse de aconteceres.
El vacío de tiempo se asocia al ocio, temido par antitético del ansioso afán que marca el ritmo del acelere de los tiempos modernos. Recuerdo, en algún lugar perdido de mi memoria, el relato de alguna exposición de principios de los años 60 del siglo pasado, donde dos artistas contemporáneos del movimiento denominado Nuevo Realismo cotejaron su visión del arte. De un lado, Yves Klein, quien despojaba y deshabitaba una sala de una galería para bautizar ese espacio como el vacío, mientras del otro lado, Armand, que es el nombre que tomó, el nombre artístico que tomó Armand Fernández, construía un espacio denominado lo lleno, donde acumulaba y aglutinaba objetos a la manera de una sociedad de consumo ocupada en ocupar el vacío. Si retomo lo que Miguel sugiere, el vacío es un significante estructurante, no es una falla ni una falta, es un espacio sobre el que se organiza un movimiento. Retomando las ideas del filósofo brasilero Emmanuel Carneiro, Miguel plantea dos tipos de vacío. El primero, un concepto que opera desde la falta, desde la pérdida de lo que estuvo o nunca estuvo. El segundo, un vacío que opera desde la apertura, no un vacío de ausencia, sino de un acto que se abre a lo que está por venir, a aquello que inaugura un movimiento. Un ejemplo del vacío como apertura lo encuentro en una idea que abre el texto de Tanizaki llamado El elogio de la sombra, donde se plantea que no habría música si no existiera el silencio, así como no existiría la arquitectura si no se considerara que ella es una forma de contener el espacio vacío. Es un vacío que abre a la creación. De ahí que el concepto también tome como referencia, en lo que Miguel Calmon me refería, a la noción de caos en la teogonía de Hesíodo. En principio era el caos. El vacío como pérdida implica un trabajo de elaboración sobre aquellas huellas primigenias que tatuaron dolores en la psique, huellas instauradas desde los tempranos desprendimientos del cuerpo materno, desprendimiento que como trauma primario operará como molde de las manifestaciones dolorosas de todas las posteriores separaciones, separaciones que operan como signos de ausencia, de vacío que nos arroja a una vorágine de acciones donde se mitigue el dolor y sufrimiento de la ausencia. Es un vacío que remite a una recreación. El nacimiento puede operar como signo de un vacío apertura, pero en la tradición freudiana, de la mano de Rank, se signó desde la idea de trauma. En vez de observarlo como el soplo de vida que insufla los alvéolos pulmonares, como una apertura que hace viable la oxigenación del cuerpo, hemos optado por la dolorosa metáfora del pasaje por el estrecho vaginal. Nos hemos quedado con la sensación de asfixia, con la imagen de un respirar que se ahoga cual náufrago en la oscuridad inmensa del mar. Esta idea encuentra relación con el origen de la nominación angustiae o angustus, la cual refiere a ciertos accidentes geográficos. Refería etimológicamente a los estrechos o desfiladeros que al ser atravesados se recorrían con apremio y agobio por la posible agresión de un temido atacante. Esta idea de agobio se transfiere al lenguaje del cuerpo para describir esa sensación de opresión y estrechez que se produce en las vías respiratorias en los momentos de angustia. Y, si nos quedamos tan solo en los terrenos del soma, la llamaríamos también angina de pecho. Y ya que tomé el camino de las etimologías, quisiera preguntarme, ¿por qué siempre pretendemos ubicar el significado exacto de un término escrito por Freud y denunciar las malas traducciones, cuando la angustia, como todos los conceptos psicoanalíticos o como todos los conceptos en general, tienen tantos matices y posibilidades de ser comprendidos? Toda noción o palabra tendrá un campo amplio de significaciones y transformaciones, y toda traducción terminológica estará matizada por un amplio espectro de equívocos. Cada lengua tiene gramáticas y semánticas particulares. En ocasiones me parece que padecemos el síndrome de Amor-Rortu, una obsesión por encontrar la traducción exacta que reduce la angustiosa ambigüedad a la calma de las certezas. Segunda divagación, el grito.
Al principio la angustia no era para Freud la repetición o reminiscencia de una huella originaria, sino que era la explosión de una carga contenida, de una emoción represada. La angustia era la expresión de una tensión sexual irrealizada que buscaba una salida. Así como el magma hirviente al interior de un volcán busca una vía de escape a su impetuoso hervor. Rosa, una mujer entrada en la tercera década, recién separada, llega a consulta. Me dice que despierta gritando, empapada de sudor, y en algunos momentos sus cercanos le refieren que han tenido que atajarla porque iba camino a coger hacia el balcón y tirarse hacia el vacío. Yo le pregunto, ¿esto aparece después de tu separación? Me dice que no, que sus síntomas empezaron en el último tiempo de la relación, cuando estaba terminando. Y yo para mis adentros me repito una canción que dice, ay Rosa, Rosa tan maravillosa, que la cantaba Sandro de América. El problema tuyo, a diferencia de los versos siguientes de la canción, es que no podés morir de amor. Rosa grita, suda, a punto de coger y tirarse. ¿Mm? Hasta ahí, para mí, era una sospecha. Pero luego me decís, Rosa, justo cuando estaba terminando, y pienso con asomo de certeza, tal vez algo en vos no termina. Le pregunto con una cierta vergüenza, ¿sos feliz con tu sexualidad? Ella me dice, sí, Doc, yo no tengo ningún problema con mi sexualidad. ¿Mm? Lo veo tímido preguntándome, me dice ella, ¿no? Usted pregúnteme lo que quiera. Entonces yo le digo, ¿y terminas con facilidad? Digo, ¿tenés orgasmos con facilidad? Rosa, que hasta ese momento era un fluir vertiginoso de verbo, de pronto detuvo su cadencia. Y luego de un ligero titubeo me responde con una frase curiosa. Mi ex me decía que yo no tenía orgasmos. Freud deja oscilar su comprensión del psiquismo entre una energética y una hermenéutica. Creo que la energética la hereda de su formación positivista, de su pretensión de cientificidad, de ese Freud que experimentaba en laboratorios de fisiología, mientras el oyente y el soñante, el hombre que habitaba el laboratorio de la intimidad, va construyendo la segunda, la hermenéutica, la que se queda con los juegos del lenguaje y el sentido polivalente de las palabras. Esa primera idea, la energética de la angustia, como una corriente libidinal detenida en su desarrollo expresivo y que por tanto busca caminos alternos, me parece que está determinada por el Freud que estudiaba con entusiasmo los desarrollos científicos de épocas anteriores, en particular las teorías eléctricas de William Cullen, la persona que creó el concepto de neurosis a finales del siglo XVIII. Con esas hipótesis de la física de siglos anteriores, desarrolló un modelo de la mente regido por energías, que pensaban el afecto como un quantum que se desplazaba y o condensaba entre las huellas némicas. Una energía que se fijaba, proceso secundario, o que se desplazaba, proceso primario. Una energía que se podía unir eróticamente o que se desunía destructivamente. En principio, la angustia freudiana era el grito de una fémina pasión inhibida en su desarrollo a causa de machos de eyaculación precoz, de prácticas de coito interrumpido, que dejaban un estasis de energía, la cual se resistía a quedar en el continente oscuro y profundo de las energías potenciales y por tanto buscaba una salida somática a través de los canales simpático-miméticos. La energía potencial buscaba devenir en energía actual. En su expresión angustiosa, el grito de amor pasional devenía en expresión displaciente, generando un cambio de polaridad de la descarga placentera amorosa a la dolosa descarga somática. Esta concepción muestra las contradicciones metapsicológicas de la primera tópica, pues al enunciarlo de esta manera, muestra a Freud que no toda descarga es placentera y que no todo el sistema represivo causa un síntoma. La angustia es la descarga de una energía que hace síntoma en su exceso y que busca ligar ese excedente al soma o a algún objeto que le permita expresión como en las fobias. Freud, consciente de ello, seguirá virando en la comprensión de su afecto base
y buscará territorios de explicación más allá del principio del placer. Tercera divagación. Abismos. Algunos años antes del planteo freudiano de la neurosis de angustia, Edvard Munch reflejaba la otra forma del grito en una obra que originalmente se iba a llamar El desespero. Munch hizo muchas versiones del grito, y esta pintura, muy valiosa, muy costosa hoy en día, terminó siendo el recuadro final de una serie denominada El Amor, expuesta en 1893. Pareciera que todo amor trae aparejado su angustia, su desesperación, su separación, su dolor y su tristeza. Curiosamente, en 1841, unos años antes, Edgar Allan Poe escribió una pequeña obra literaria, Un descenso al Maelstrom, donde el protagonista, un marino noruego como Munch, situado en lo alto de un acantilado, nos describe la doble experiencia de horror y fascinación al borde de un vacío abismal, antes de ser devorado por ese pavoroso torbellino al cual sobrevivirá. En algún lugar de mi imprecisa memoria, anida el recuerdo de una hipótesis que planteaba que la sensación de angustia se vuelve un tema en el siglo XIX, fruto del desarrollo de un individualismo que se desencadena tras el advenimiento de las ideas libertarias de la Revolución Francesa y del movimiento romántico alemán. El hombre que decapitó a sus dioses queda vulnerable, a merced del flujo y reflujo de sus pasiones y de quienes le rodean. La angustia, en esa visión, se asocia tanto al desamparo yoico como al exceso de individualismo. Algo de ello podría asociarse a la insistencia de Freud de ubicar al yo como sede de la angustia. Kierkegaard, otro escandinavo, dirá en el 44 que la angustia es el vértigo que siente el hombre al mirar hacia el abismo interior donde anida el amplio espacio de sus potenciales posibilidades. El hombre se angustia ante el espacio abierto de lo que podría hacer o ser. Es la angustia del hombre frente a la libertad. Esta idea del filósofo danés podría relacionarla con esa concepción de Freud sobre la relación de la ansiedad con aquello que está por venir. Este acento sobre el futuro lo enuncia Freud para diferenciar angustia de aflicción, la cual asocia con el dolor de aquello que se perdió y que solo habita en el tiempo pasado. Pizarnik dirá que jóvenes angustiados por la ausencia de futuro han existido siempre, al menos en la modernidad occidental que se inicia con el movimiento romántico y que nos legó esta saga de personajes del norte europeo al borde de un ataque de nervios a las orillas del maelstrom interior. El joven Werther, alter ego de su creador Goethe, el padre del romanticismo alemán, vivirá un amor imposible que lo arrastrará por los desfiladeros angustiosos de la ausencia de futuro. Preso del desespero, frente al abismal porvenir, tomará la decisión de quitarse la vida a la manera de un Bang Bang, como lo cantará Charly García siglos después. Bang Bang, hojas muertas que caen siempre, siempre igual. Los que no puedes más, se van. Cuarta divagación, lo siniestro. En esta época del romanticismo, de angustias existenciales, de jóvenes sin esperanza, de vida antes como ahora, es donde también emergió la novela de horror fantástica, en territorios un poco más al sur de los angustiados escandinavos, con oscuros personajes como el vampiro de Polidori, que devino Drácula en Stoker, o el Mr. Hyde de Stevenson, el Frankenstein de Chile, la Carmilla de Le Fanu o el Satman de Hoffman. Este último personaje, recordemos, suscitó en Freud la reflexión sobre ese aspecto particular de lo angustioso que Freud llamaría lo siniestro o lo inquietante. Es ahí, en ese artículo del 19, donde en mi concepto se empieza a tejer un modelo diferente de comprensión de Freud sobre la angustia y lo afectivo, como una energía reprimida que oscila entre el estasis y el éxtasis. De la mano de la literatura, la angustia deriva hacia un terreno de oscuros simbolismos, enmarcados en huellas infantiles, como ya lo había anunciado años antes en su comprensión de las fobias infantiles Freud, tanto en Hans como en El hombre de los lobos. Retomando la trama del cuento de Hoffman de 1817, Freud nos visibiliza que ese horror,
denominado lo siniestro, se relaciona con la percepción de lo no familiar. El Unheimlich podría ser la explicación causal del rechazo que sentimos por esos seres que nos muestran el rostro de una diferencia, de una otredad. En ese texto, Freud plantea que lo siniestro, lo no familiar, no habita en el exterior, sino que habita en lo más profundo de nuestro interior, como lo planteaba Kierkegaard años antes. El Unheimlich es una especie de desdoblamiento del yo, donde se configuran los demonios y monstruos que nos gobiernan desde esa oscuridad de los sabernos inconscientes. Ese mar tenebroso que se agita en nuestro interior es el depositario de las huellas de los desgarros y dolores de nuestra temprana infancia, temores que se enlazarán a imágenes de oscuros hombres, como el hombre de arena del cuento de Hoffman, con los cuales las angustias siniestras toman un rostro y se hacen cuerpo y sangre. En esa línea, años antes, Schilling, el otro gran poeta del romanticismo, dirá que siniestro es aquello, es todo aquello que debería quedar oculto o secreto, pero que se ha manifestado. La imagen oculta de nuestro yo adopta formas desfiguradas que proyectamos en los rostros de otros, pero que nunca vemos en los espejos matinales en nuestros yoes. O tal vez sí, y posiblemente por ello hemos desarrollado toda una industria que gira en torno al maquillaje y los enmascaramientos. En los terrenos de lo siniestro habitan las angustias infantiles, las cuales no se distinguen jamás, como dirá Freud, facilitadas por la oscuridad, por la soledad y el silencio, por el rostro de los extraños, de los extranjeros, de los extraterrestres. Los monstruos del pasado y del porvenir se resisten a perder su carácter horrendo. Así Disney nos haya mostrado la otra faz de estos monstruos con Monster Inc. O Spielberg con E.T. Quinta divagación. Madre, ¿por qué la oscuridad, el silencio y la soledad representan un peligro? Esta es una pregunta que se hace Freud. Porque en esas tres situaciones no veo tu rostro, no oigo tu voz, no percibo la sensación de tu piel. Según Spitz, esto se percibe a los 8 meses, cuando yo ya me había acostumbrado a tu sonrisa, a tu olor y a tu sabor. En estos momentos de la vida, el rostro del extraño me espanta. Pero Cito ¿para una canción de qué? Pink Floyd. Madre, ¿crees que tirarán la bomba? Madre, ¿crees que le gustará esta canción? Madre, ¿crees que intentarán castrarme? Esa presencia del rol maternal conlleva que la angustia, inicialmente entendida como una energía que hace estallido, se desplace hacia las huellas que deja la ausencia del ser que sostuvo nuestra existencia. Freud va derivando de una comprensión económica a una construcción simbólica y de ello a una lectura de relación objetal. Ahora el grito deriva hacia un llamado, de la angustia expresionista a la angustia señal, donde este afecto, la angustia, toma un matiz comunicativo. Freud disecciona la angustia de nuevo entre el 25 y el 26. La piensa como una reacción frente a una situación peligrosa, una expectativa que en su señal de alarma busca aminorar las huellas de una situación original que se reedita con cada nueva amenaza de peligro, con cada indicio de un posible daño o dolor. Aquí opera ese pasaje transformativo tan importante en la comprensión freudiana, donde lo vivido pasivamente transita hacia el polo contrario, la forma activa. En esa fase activa, el yo logra contener y dominar la sensación de angustia y la usa como signo que anticipa el posible peligro por venir. Esa situación temida es el desamparo, la percepción de un futuro incierto de matices catastróficos que rememora las huellas de un pasado vivido como trauma. Trauma suscitado por el carácter de un cuerpo que por su incapacidad motriz no puede defenderse frente al entorno y necesita de ese otro cuerpo nutriz y protector que lo sostenga. La angustia terminará siendo comprendida por Freud como un temor a la pérdida del amor del objeto amado. De nuevo, o como siempre, el amor es el signo paliativo de la cura. Así, su ausencia deriva en insoportables dolores. Cada vez que un peligro emerge,
y en nuestro interior cabalga la angustia, necesito del cuenco de tu mano, de la concavidad de tu abrazo. Cada vez que estoy en el umbral de la penumbra de los sueños, necesito de tu voz que me arrulle y me tranquilice, a puertas de ingresar a la oscuridad solitaria de ese mundo onírico lleno de escenas siniestras. Yo, por el momento, retorno a mi soledad silente, en ocasiones calmas, en otras turbulenta, con la incertidumbre de no tener nada claro sobre la angustia, solo saber que existe, que me inviste y me insiste. En ocasiones me versa y me conversa. En ocasiones me roza de forma tangencial, mientras en otras me atraviesa de forma fatal, como rima Rubén Darío. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Gracias. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, creo que queda abierta, digamos, la posibilidad, y te están aplaudiendo, queda abierta la posibilidad de diálogo hasta que vea manos levantadas. Si me permitís, yo divagué también mientras te escuchaba en una tercera o cuarta vez de lectura del texto. Y sabés que se me armó a mí, así como vos divagaste construyendo, digamos, uno vacío, pusiste un número dos, el grito, yo ordené distinto, yo puse función materna, angustia, vacío y ansiedad. Se me iba armando así mientras vos lo ibas diciendo. Se me ocurre que tenía que ver con esta cuestión de la indefensión en la que nacemos, la indefensión del humano frente a la naturaleza, y también se me ocurre que tiene que ver que con esto que, bueno, ya sabemos que la función materna es la que debería colaborar o ayudar a desarrollar esta capacidad para enfrentarnos a la angustia y a la ansiedad, ¿no? Bueno, esto para empezar, pero ya tengo manos levantadas, así que voy a dar la palabra. Brian, te escuchamos. Prende tu micrófono, por favor. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Siempre un placer escucharte. Voy a divagar también porque fue intenso. Eh, Me gusta escucharte, decidí no leer el texto anticipadamente para poder también un poco sorprender. Me dejaste pensando dos cosas. Por un lado, ¿se escucha bien? Se escucha un poco entrecortado, Brian. No sé si se escucha. Se escucha muy entrecortado, Brian. A ver, ahí saco la cámara a ver si se escucha mejor. Ok. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, 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 sí. Bueno, decía que también quedé un poco divagando. Me, Me gustó eso del síndrome de amor roto, eh, saliendo como de la religión un poco del psicoanálisis, y me dejaste pensando en relación a los tiempos y pensar si los tiempos que trabajaba Freud en su época en relación al psiquismo y los tiempos con los que trabajamos hoy, que nos permite, por ejemplo, esto, de estar conectados en distintos lugares, en distintos horarios, porque somos distintos horarios. ¿Qué sucede en el psiquismo con esto que se pone en juego con los distintos tiempos, tanto de constitución como los mismos tiempos del encuentro? Eh, Eso no es mucho más, pero me llegó como por ahí porque obviamente me parece que algo de lo que vos vas planteando del encuentro también se transforma en esto. Ni para mejor ni para peor, se transforma, me parece. Les da otras oportunidades, otras posibilidades, otras formas de contacto. Cuando hablas también del sostener en lo materno. eh, y me parece que lo que vos nos estás invitando en algún punto es como a revisitar todas las teorías, no a tirarlas, sino a revisitarlas y poder pensarlas desde otro ángulo. Por eso dije que me gustaba lo de síndrome de amor roto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Brian. Antes de dar la palabra a Gabriela, los colegas de Brasil están pidiendo que hablemos más lento cuando hablamos en español, ¿ok? Gabriela, te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fernando, por este trabajo. Me parece muy interesante. Y yo me quedé un poco con la primer parte, con la de vacío, que me gustó mucho que tomaras esto del vacío como oportunidad, ¿no? Y en esta sociedad actual que poco estamos acostumbrados a sostener ese silencio y ese vacío, ¿no? Eh, un poco también me hizo relacionar con el pensamiento de Lacan, donde dice que la falta o el vacío es motor del deseo, si no me equivoco, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante para reflexionar en estos tiempos ese vacío que tomás como oportunidad. Gracias. Gracias, Gabriela. Alejandra. Bueno, sí, a mí me gustó mucho el trabajo. Me gusta el nombre, Divagaciones Angustiosas, ¿no? Me hizo acordar al texto de Winnicott, esta idea de como de estar en barbecho, donde uno se deja llevar por los pensamientos en un estado así emocional, donde aparece el juego y la creatividad. Me gustó, me pareció que andabas así, escribiendo, te imaginé así. Por ahí retomando esto que dice Gaby, ¿no? Me parece interesante esto de lo que aparece frente al vacío como oportunidad. Me llamó la atención porque citaste este libro de Tamizaki, que justo me compré, dije, ay, qué sincronicidad, ¿no? El elogio de la sombra. Lo compré el otro día, me impactó cuando lo leí que, ¿no? Que lo había citado, donde él dice que no habría música si no existiera el vacío, ¿no? O sea que tiene un sentido el vacío, ¿no? Del mismo modo que pareciera que, bueno, nos habita el desamparo, desde siempre, ¿no? Pero vos hiciste alusión sobre el final a algo que me parece interesante. Vos decís, el amor es el signo paliativo, el amor, es el signo paliativo de la cura, ¿no? Porque yo decía, bueno, frente al vacío y la angustia, cómo tramitar esto, ¿no? Sobre el final vos das alguna punta, el amor, ¿no? El amor, el lazo, creo que estos encuentros, entre otras cosas, que nos ayudan a pensar juntos. Gracias. Bueno, tengo dos personas más que levantaron la mano, pero Fernando, te pregunto a vos si querés conversar sobre algunos de los comentarios o seguimos escuchando acá a los colegas. Si querés, reacciona a estas dos y después reacciona a otras dos. ¿Te Ok, parece? ok. Ujú. No, una cosa inicialmente con lo que plantea Brian, que trae lo que menciona ahí como el síndrome de Amor-Rorty, solamente por tomar una posición. A mí a ratos me molesta, a mí, pero es una molestia personal, esta cosa de ser precisos en las definiciones, ¿no? A mí a ratos, no sé si García Márquez era el que lo dijo, no sé, que el diccionario era la tumba de las palabras, ¿sí? Esa cosa de recurrir al diccionario y decir, esto significa esto, ¿no? Porque además nos volvemos unos inquisidores muchas veces, ¿no? La única posibilidad de significación de un concepto es este y no más. Y yo digo, a mí me parece que los conceptos, las palabras son móviles, ¿no? Son móviles, ¿sí? No hay una definición exacta. Ah, fala divagar. Eh, Me parece que la riqueza de los conceptos está es en su movilidad, en su polivalencia y no en las determinaciones lexicológicas, ¿sí? Además porque en el pensamiento de Freud, Freud mismo dice, ¿sí? Que los conceptos cambian. Eso lo dice al principio de las pulsiones y sus destinos, que no hay definiciones fijas. Y eso lo ligo a lo siguiente que traía Brian, de cómo hay que pensar también los conceptos dependiendo de cómo se van transformando en el orden del tiempo. ¿Sí? Y antes de pasar a esa segunda idea de Brian, yo siempre he escuchado muchas veces que las traducciones, la cita de Benjamin, ¿no? Que el traductor es un traidor a ese lenguaje original. Pero alguna vez escuché a una literata brasilera decir que gracias a esos traidores, del lenguaje, ella pudo conocer cuentos, ¿sí? Infantiles en otras lenguas. ¿M?
porque si no hubiera existido esas malas traducciones, pues no habría conocido esos cuentos escritos en alemán, en inglés, en francés, en italiano, sí, en noruego. Gracias a esas traducciones podemos conocer los conceptos. Pero, pero digo, creo que hace parte de una angustia frente a lo ambiguo, esta necesidad como de tener esas certezas tan claras en la vida, ¿no? Yo al menos me uno al combo de los que no tenemos certezas, ¿no? ¿Mm? Yo no, yo no sé si esta tarde ganará Argentina, espero que gane, pero no lo sé, no sé quién va a ganar la Copa Mundo, no sé qué va a pasar mañana. Y en relación a esto de los tiempos que plantea Brian, eh, mira que muchas de las tecnologías que hemos desarrollado, muchos de los objetos, supuestamente es para calmar las angustias humanas, ¿no? Y Freud lo decía en el malestar en la cultura, ¿no? El teléfono o el telégrafo, decía Freud, que es pensado para acercar. Hoy podríamos hablar de los teléfonos móviles que están pensados para acercar. Cuando alguien no me contesta inmediatamente, ¿sí? Eso en vez de favorecer romper la distancia, lo que hace es exacerbarla, ¿no? Como hay una doble valencia. Entonces, estas cosas creadas para calmar la angustia se vuelven esos suscitadores de angustia, ¿no? Y, y, y trayendo algo de lo que le escuché a Gabriela, mira que para Lacan, yo no soy lacaniano, entiendo poco de Lacan, pero la angustia no está frente a una falta ni frente a una ausencia, ¿no? Es todo lo contrario, estaría frente a la falta. La falta es la presencia a ratos de tanto objeto, de ese fantasma que fracasa, como dice él, en obturar lo real, que cuando esas presencias se hacen tan fuertes, pues la presencia lo que genera angustia y no la ausencia. Y estos son tiempos en que estamos saturados, me parece a mí, de presencias, saturados. Sí, por eso hablaba de la crítica que hace Armand a estos espacios llenos, ¿sí? ¿Sí? Donde estamos es ocultando lo que está ausente. Eh, en relación al vacío como oportunidad, Gabriela, yo pensaba, es una cita que siempre tengo en mente, hay una obra de John Cage, ¿sí? El compositor musical, Ujú. que se llama 433. Entonces lo que hacía John Cage era que llegaba al escenario, ¿no? Donde iba a interpretar su obra 433, levantaba la tapa, Gabriela, del piano y esto es lo que se empezaba a escuchar en el público. Él no interpretaba nada, él no tocaba nada, hacía el silencio y de pronto empezaban a escucharse los ruidos del público, esos movimientos en la silla, esa tos, esa carraspera, y el silencio hacía audible eso que no es audible cuando la música está sonando. Pero me lo refiero a la potencia del silencio, a los sonidos del silencio, para seguir como con la onda musical, ¿sí? A lo que suena, ¿m? También trayendo lo que planteaba Alejandra. Eh, y ya que hago la cita de Alejandra y que citaba lo del amor es el signo de la cura, yo acabo siempre leyendo a Freud como una especie por ejemplo, pienso en el final del malestar en la cultura donde él dice que la esperanza que le queda a la cultura, la esperanza que le queda a la cultura, ¿sí? Es que Eros, ¿sí? Logre ganarle la batalla, ¿sí? A ese otro enemigo que serían los impulsos destructivos o de muerte, ¿no? A que la pulsión de vida siempre logre como derrotar a esa pulsión de muerte. Y yo me uno como a esa esperanza erótica, digámoslo así en ese sentido, ¿no? Como la esperanza de que en el amor hay una cura, ¿no? De alguna manera, yo creo que muchas personas del psicoanálisis lo han planteado. Cristeva decía eso, en últimas, sí, todo trabajo psicoanalítico termina es hablando de las historias de amor o de desamor que nos han investido, ¿sí? Y de alguna manera el amor de transferencia, ¿sí? Es lo que genera una cura, ¿no? Bueno, esto a propósito de las cosas que han hablado. ¿Mm? Bueno, fala divagar, Fernando, como te dijeron los colegas, intentemos todos hablar más lento. Jorge, tenés la mano levantada si podés abrir tu micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Fernando, gusto en saludarte. Pues este texto tuyo hace pensar muchas cosas, como siempre me ha pasado cuando te escucho, te leo, y tal vez un poco en la misma línea de lo que Alejandra comentaba hace rato y tú ya venías explicando. Yo también pensé en el vacío, desde Lacan, desde la falta y en los tiempos modernos, posmodernos que vivimos, donde pareciera que hace falta la falta.
no como para vivir la angustia de la carencia o la angustia resultado de la carencia, sino esto que venías planteando en tu texto y que creo que Alejandra también decía, como de el vacío en una especie de oportunidad creativa. Y un poco lo que quería plantearte es si en esta lucha de Eros y Tánatos, tú pensaras o qué pensarías tú de que tal vez estuvieran construyendo nuevas subjetividades en torno a la web, a la IA, pero no tanto en habitar la internet y la web, como creo que al principio de los noventas nos pasaba, sino como que se instauró la web y lo digital en nuestra vida analógica. O sea, ahora mismo pienso que subiré una foto de esta reunión en mi cuenta de Insta para que sea vigente y que sepan que yo estuve aquí, porque si no, no cuenta si solo me lo quedo yo en la experiencia analógica. Tiene que pasar por una digitalidad y ahí es donde no terminamos habitando la Internet, sino que la web se incorporó a nuestra vida analógica. Y si desde ahí, tú como ves, Fernando, un poco divagando, entonces, si este espacio de vacío, que tendemos a pensarlo más psicopatológicamente, creo, actualmente, es en realidad como un espacio de oportunidad creativa para la construcción de nuevas subjetividades en esta modernidad tardía o posmodernidad. Gracias. Gracias, Jorge. Había otra mano levantada, pero no está, con lo cual no sé quién era, así que Fernando, te escuchamos. Vale, vale. Eh, yo, yo quisiera plantear que a mí algo que me gusta del pensamiento psicoanalítico es la ambivalencia o la polivalencia de las cosas. ¿Sí? Insisto, no en quedarme con las definiciones de esto es, esto no es. Y un poco lo digo a propósito del psicoanálisis. Esto es análisis, esto no es análisis. Yo digo, sí, tiene que haber seguramente algún límite, pero yo quisiera más bien pensar, insisto en la palabra polivalencia del psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, frente al vacío como apertura, como posibilidad creadora, o el vacío como falta, como ausencia, yo diría, son dos posibilidades de entender el vacío, dos, ¿sí? Como que no es que la una sea y la otra no sea, sino que son posibilidades. Entonces yo creo que hay una teoría analítica muy insistente que uno crea simbolismos a partir de la ausencia y de la falta. Pero ¿por qué no pensar que uno también crea simbolismos a partir de la presencia? Porque hay falta es porque estuvo presente algo. Y es en la dinámica presencia-ausencia, no por la ausencia solamente, como plantea mucho la escuela francesa, ¿sí? Sino por la dinámica presencia-ausencia. Eh, Lyotard, en un texto que se llama ¿Por qué desear?, plantea que Eros, en una de las tantas versiones del origen de Eros, es hijo de Poros y de Penia, es decir, es hijo de la necesidad y de la abundancia. Entonces, por momento, Eros nos deja vacíos, pero por momento, Eros nos llena. Sí, hay una doble valencia. Entonces, el vacío para mí tiene esa posibilidad de ser creativo, ¿sí? De ser una apertura, ¿sí? Como lo planteaba Miguel Calmon, ¿sí? Pero también el vacío es muchas veces una ausencia, es una carencia. Muchas veces el vacío no opera como creatividad. Para mí son posibilidades. Y así como nos estamos llenando de digitalizaciones, ¿sí? También estamos en una nostalgia hacia lo analógico, ¿no? Entonces hay mucha gente que vive de la música digitalizada, pero a pesar de que la música se está digitalizando, estamos retornando de nuevo a los vinilos, ¿sí? Que es un poco el sonido, digo yo, más analógico sin saber mucho de música. Es decir, si nos movemos como entre esos dos polos, y digo los dos polos porque para mí Freud es muy binarista, ¿no? Para bien o para mal, para bien o para mal es muy binarista, entonces él siempre está pensando las cosas en términos de polaridades y yo quisiera quedarme con eso. Entonces, por ejemplo, la web, la inteligencia artificial. eh, Voy a tener otro concepto de Humberto Eco. Humberto Eco tiene un libro que se llama Apocalípticos e Integrados, que si lo resumo en una frase, ¿sí? Si lo simplifico, plantea Eco que esa es un poco la reacción humana frente a cada hecho nuevo que llega a nuestro universo humano, ¿no? Hay unos apocalípticos. No, esto es el desastre, esto es la perdición, la inteligencia artificial es la perdición. No lo sé, no, yo no sé si esa es la posición apocalíptica, ¿m? Sí, la catastrófica, la de esa angustia, sí, frente a un futuro, sí, lleno de caos y que genera la angustia, que es un poco el mundo se va a acabar, ¿no? Como el apocalipsis, por eso lo llama Humberto Eco el apocalipsis. Pero está la otra posición,
que es la que integra, ¿sí? La integrativa, es decir, bueno, miremos a ver qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué podemos realizar con esto? Entonces me parece a mí que lo que quiero transmitir es que siempre vamos a encontrar como dos posibilidades, que no solamente me parece a mí que son dos, ¿eh? Que pueden ser mucho más que dos, que pueden ser polivalentes, insisto en la palabra. Pero a pesar de ello, voy a irme con una posición catastrófica cuando escuchaba a Jorge. A ratos, si no existimos en la web, es como si no existiéramos, ¿no? Hay una necesidad para los que empezamos a habitar el mundo cibernético, de lanzar como los mensajes que iban en las botellas de los náufragos. ¿M? Es como lanzando mensajes al vacío a ver quién lo agarra, quién lee el mensaje, ¿no? Entonces es como, me incluyo, ¿no? Como que lanza un mensaje en la web y es la angustia de si lo estarán leyendo o no lo estarán leyendo. Es la angustia como del contacto. Yo utilizo esta palabra para la web. Uso la palabra conexión. Yo diferencio contacto, que es cuando yo puedo hacer contacto, que me parece que hace parte de la presencialidad, a esto que para mí es conectividad, conexión. Esas son definiciones transitorias. Pero quiero decir que uno necesita en la red estar conectado con alguien. ¿M? Como que alguien vea el mensaje, lo oiga y le ponga un signo de que lo leyó o un like. Sí, hay una angustia de contacto muy fuerte y eso me deja a mí pensando en esa idea de que la angustia tiene que ver con la separación, ¿no? Como que el momento angustioso, y lo muestro con mis manos, es esto. ¿Sí? La angustia es esto, ¿no? Y lo que calma muchas veces la angustia es esto, ¿no? Es como poder hacer esto. Por eso decía, dame tu mano, ¿m? Porque hay algo de eso que calma la angustia. Hay una película de Ricardo Darín, es que no recuerdo en este momento, el Alzheimer me invade, donde él Mm. toca la mano a través del vidrio del tren, la de los ojos. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. ¿Sí? Esa sensación de que si estoy en contacto, así sea a través de estas pantallas, algo calma la angustia, porque la angustia tiene que ver con el estar separado de la madre, eso que ustedes decían, la función materna, ¿sí? Y la necesidad de tener los signos de aparición de esa función materna. ¿M? Y la web tiene toda una serie de signos que nos muestran esos momentos, esas ilusiones de la conexión, o esas realidades virtuales de la conexión. ¿M? No sé si Jorge, si contexto en este divagar. A mí en particular lo nombré divagación porque a mí me gustan las divagaciones porque me parece que es lo más parecido a la asociación libre freudiana. Bueno, No, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bueno, seguimos con las divagaciones. Ana Silvia, tienes la mano levantada. Opa, obrigada. Bom dia a todos. Ao ouvi-lo, me remeteu ao conceito de catástrofe do Ferenczi, né? Que, por acaso, nesse momento, eu escrevo um capítulo de um livro sobre a pandemia como catástrofe, né? E a pandemia nos remeteu, né, a uma proximidade interior que a muitos assustou. E nessa proximidade, a gente também encontra vazio, angústia, desamparo. A experiência brasileira, foi muito. Claro, a experiência é sempre singular, nunca é igual, mas vimos pessoas que puderam aproveitar esse momento, né, esse encontro com o vazio, com uma angústia, e acolher pessoas vulneráveis, outros fizeram uma guinada na sua carreira, alguns enfrentaram, assumiram a sua sexualidade, que era um temor, era algo escondido e, enfim. Outros, no entanto, partiram, né? Acho que o susto foi tão grande nesse encontro com o seu mundo interno que faziam festas clandestinas durante a quarentena. Bom, de um modo geral, a sociedade também buscou conectar-se para evitar esse excesso de vazio. Então, tinham lives de muitos cantores que se ofereciam lives para o período do lockdown. Muita gente começou a buscar trabalhos manuais, bordados, né, numa
tentativa de algum modo preencher esse espaço. E eu não tinha pensado nisso a partir do vazio, mas com a sua fala, né, isso me veio agora. Você poderia nos ajudar a pensar um pouco nessa direção? Ujú. Gracias, Ana. Acá en Argentina todo el mundo hacía pan en la pandemia de masa madre. Ese era digamos, el chiste, pan de masa madre. Me hiciste acordar. Aida, tenés la mano levantada. Sí, gracias, buenos días. Gracias por el encuentro, FEPAL. Gracias a Fernando porque lo leí varias veces el texto porque lo disfruté tanto. Fue una envoltura psíquica para mí, ¿no? Este texto, porque es un recorrido eh, filosófico, artístico, metapsicológico, descriptivo del vacío. No se queda en un solo punto, ¿no? Son varios vértices. Y esto de divagaciones, digo, y ahora que lo escucho ahorita, digo, claro, divaga quien tiene estas funciones mentales, ¿no? Y yo creo que divagar es una función mental que nos estás exponiendo, Fernando, de todo tu recorrido, de toda tu sensibilidad. Y esta divagación me ayudó a mí, yo me emocioné porque cuando leí este párrafo que dice, el hombre que decapitó a sus dioses queda vulnerable a merced del flujo y reflujo de sus pasiones y de quienes le rodean. A mí esa parte se me hizo una divagación que me llevó a pensar de otra manera la famosa frase de la sombra del objeto, ¿no? En esto del flujo y del reflujo, ¿no? eh, de nuestras pasiones y de quienes nos rodean. Entonces, pues se me hizo muy, muy lindo, me ayudó como a ver desde otros puntos y bueno, muchas gracias. Gracias, Aida. Daniel, tenés la mano levantada. Prende tu micrófono, Daniel, por favor. Ah, bom dia a todos. Buen día. Bom dia, Fernando. Bem, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu acho que eu captei. E eu, como Aida, eu também acho que é essa, essa forma de você articular as coisas, passando pelas artes, a filosofia, o trabalho clínico é bem. É bem fascinante, importante, estimulante, né? Eu acho que é parte da clínica. E também é autofigurativo, como você falou, da maneira como você vê os conceitos na psicanálise, que eu concordo plenamente que elas não têm um lugar circunscrito, mas elas se movimentam o tempo todo, né? Mas eu queria pensar que eu acho que é porque você pensa muito com a arte e a clínica e a clínica com a arte com a clínica. Eu acho que se essas distinções entre os vazios e as angústias, elas têm também uma maneira dentro, inclusive dentro do livro que a gente está comemorando, do centenário de inibição sintoma de angústia, é uma forma particular de ver, muito rica para entender, para trabalhar na clínica, para a psicopatologia também, para as formas de angústia. Mas é claro que quando a gente vê o livro de Freud de 26, ele pensa as coisas clinicamente de forma da transformação. A transformação da angústia, por exemplo, eu não vejo duas classes como do Miguel, como o vazio criativo e a falta como eh, classes diferenciadas, mas como elementos de transformações em relação ao trabalho do objeto, ao trabalho.
porque quando a gente vai desde, e aí a gente sabe, o Freud usa mil termos, Schreck, Furcht, Schreck, uma série de nomes, né? Como, mas a questão é a transformação, principalmente a partir de 2020, quando Freud fala para nós uma coisa impressionante. Ele diz: a gente não nasce nem com prazer e nem com sexualidade. Isso é criado pelo trabalho do outro, né? Isso é capítulo 2 Além do princípio do prazer. Então, se a gente, por que que eu estou dizendo isso? Se você pega o livro de 26, o Freud vai dizer o seguinte: bem, a gente nasce com o desamparo, né? Com angústia automática, tá ligado à neurose atual e tal. Mas a primeira angústia que se cria, o Freud chama ela Angstenzug. Não, eu não entendo alemão, mas algumas coisas eu entendo. A angústia de separação é a angústia da saudade. Angstenzug. E isso é fruto do trabalho da mãe. Isso é a angústia da... isso que aí, a angústia da falta. A falta é criada pelo trabalho do objeto. A segunda angústia é a perda de amor, quando tem o terceiro. A quarta angústia é a angústia da castração. E lá, quando tem a angústia de castração, eu acho que o vazio vira musical, né? A pausa musical, o vazio criativo, porque depois ele vai dizer, bem, a gente atravessa a, a latência, a gente cria a angústia se transforma em angústia social. Depois ela se transforma em angústia de superego. E depois se, ela vai para a angústia que é a pior, que é a angústia da cultura, que ele chama a angústia das moiras, a angústia do destino, que volta ao desamparo. Então, ela é fruto do trabalho da cultura sobre o ser, e ela articula o amor. Então, o sinal de angústia, ele não é sinal, ele não é uma angústia, ele ou gera sintoma. Quando o trabalho do pensar não funciona, e isso tem todo esse trabalho que o Freud faz entre angústia, dor e pensamento, é melhor visto no capítulo 3 o projeto de uma psicologia de 1830 anos antes, né? Mas a gente vê ele no final. Mas o que é, enfim, resumindo, eu quero dizer que esses tipos de angústia, elas podem ser vistas também e ter um fruto muito grande do trabalho que você fez aqui entre o amor, a angústia, o vazio, a falta da falta, né, como Lacan. Eu acho que todos eles podem ser inseridos no trabalho do objeto, o trabalho da cultura que o Freud faz em 26, né? E aí a gente pode pensar como o masoquismo, por exemplo, o masoquismo, ele nocauteia a angústia, ou ele traz ela de volta em angústias, por exemplo, quando tem traumas de guerra, né? Que a angústia é uma forma de trazer de novo a angústia na esfera psíquica quando existe um alinhamento total. Enfim, mil caminhos, mas muito obrigado, adorei. Desculpa me alongar aqui. Gracias, Daniel. Fernando, ¿hay una persona más o querés hablar vos y después le damos el paso a Gabriela? Gabriela, si me das, puedo, porque si no después se me da un poco. Una cosa, frente a lo que Ana estaba planteando, es una anécdota durante la pandemia. Eu moro, Ana, en una ciudad que es Preta, ¿sí? Es cerca al Pacífico, al mar Pacífico en Colombia. ¿M? Y es como nosotros tenemos ciudades que son pequeños pueblos que parece África. ¿Sí? Esa gente, por la violencia en Colombia, han migrado de sus pueblos a mi ciudad, a mi ciudad que se llama Cali. Cali es una ciudad preta, muy preta.
En la pandemia, ¿m? Ellos viven en un cuarto viven dos familias, ¿m? Sí, sí, padre, madre, tíos, hijos. En la pandemia, ¿vos sé cómo hacía para vivir ahí? ¿M? Entonces, los muchachos hacían fiestas clandestinas. ¿M? Era su forma, ¿sí? De poder salir del hacinamiento en el que estaban. Eh, y mucha gente lo leía como están buscando la muerte. La frase era Petros brutos, pietos brutos, o sea, ¿sí? Negros brutos. Como salen a bailar si estamos en la pandemia, ¿sí? Más, eso lo decían los blancos que vivían en casas amplias con sistemas de seguridad. ¿Qué podían hacer estos muchachos? ¿Sí? Que no tenían, mejor dicho, han vivido con la muerte todo el tiempo, han convivido con la sensación de muerte. Ellos festejaban la vida. ¿M? Sí, a mí ese hecho me hizo pensar, Occidente le teme a la muerte, Occidente le tiene miedo a la muerte. ¿M? Y vuelvo a lo que hablaba con Brian, hemos desarrollado a través de la medicina una gran cantidad de técnicas para alargar la vida. Entonces, cada vez que alguien, ¿sí? se deja envolver por los signos de la muerte, nos genera angustia. A nosotros, los blancos, occidentales, modernos, que le tenemos miedo a la muerte y miedo a envejecer y miedo al paso del tiempo. Pero con nosotros conviven, ¿sí? Otros grupos sociales, ¿sí? Que no le tienen miedo a la vida y que tienen que vivir del riesgo de jugarse la vida enfrentando lo mortífero o enfrentando la muerte. Entonces, la gran catástrofe en mi concepto es la muerte, es la pulsión destructiva. Es la gran catástrofe. Yo soy de los blancos, que le tienen miedo a la muerte, pero hay otras zonas en donde no hay miedo a la muerte, donde se juega con la muerte, donde se habita con la muerte, y creo que hay otras concepciones. Pero te lo digo a propósito de las fiestas clandestinas, no, no, sí, que surgieron en la pandemia, que parece que también hay que contextualizarlas, ¿sí? En qué grupos sociales se realizaban y qué generaba o qué movilizaba eso en términos simbólicos. ¿M? Eh, igual, yo pienso que toda crisis es un momento de transformación o de cambio. ¿M? Y que si lo veo desde una cierta distancia, ¿m? Toda crisis lo que va a generar es un proceso de transformación o de cambio. ¿M? ¿Cuántas veces ha perdido Brasil copas mundiales? ¿Cuántas veces? Maracanazo en los 50, en el 14 el 7-1 de Alemania. ¿M? Y se recupera, no sucumbe por esas caídas. ¿Cuántas veces el pueblo argentino no ha vivido crisis económica? Sí, parecía que cada 20 años tiene una crisis económica, ¿no? Se caen, sí, y vuelven a subir. ¿Sí? Yo lo pensaría muy cíclicamente, y diría, sí, es como si la cultura fuera ciclotímica, ¿sí? Como que tenemos momentos de bajada y momentos de subida, y muchas veces pensamos que en los momentos de baja es la muerte, es la catástrofe. Vuelvo a la frase de Eco, es el apocalipsis, ¿sí? El apocalipsis, ¿sí? Como cualquier ortodoxo psicoanalista cuando alguien se sale del encuadre. "Ah, eso no es análisis, terrible, eso no, lo que está haciendo no es análisis". ¿Mm? La vida late de diferentes formas. Las salidas creativas son una forma de enfrentar el conflicto que los elementos destructivos o catastróficos nos generan. ¿Sí? El asunto es cuando la catástrofe, y aquí hago el salto a algo que decía Aida, cuando la catástrofe desborda o cuando el evento real traumático desborda al yo en su capacidad de contenerlo. Y ahí venía una idea. Yo tal vez, pues está en Freud, cuando Daniel hablaba de esas palabras en alemán que yo no he podido, sí, Furcht, Angst, la otra, que es espanto, angustia, miedo,
¿sí? Que son de difícil pronunciación, pues, pero hay muchos matices del sentimiento angustioso. Hay uno que yo veo que retoma la planche de Freud, que es el desbordamiento y la sorpresa. ¿M? Que hay un tipo de angustia que tiene que ver con cuando yo soy desbordado por una experiencia, cuando algo me sorprende, ¿sí? Y que ahí hay un elemento que es un poco lo que acontece con los elementos de las fuerzas naturales, ¿no? El terremoto, el tsunami, ¿m? Que es un momento que nos desborda, ¿sí? Y que ahí hace catástrofe, allá aparece un cierto tipo de angustia en relación a eso que nos sorprende, Sufre. ¿sí? Sí, sí, y yo vuelvo. Vos es israelita, pero en el 50 pensá lo que sintió Brasil, ¿sí? En el Maracanazo. Eso no era posible, no era posible. ¿M? Eso es una catástrofe, ¿sí? Y hay catástrofes. Yo quisiera retomar algo que planteaba Daniel, que me va a quedar porque hiciste un repaso que me parece, como siempre, como es un repaso histórico muy lúcido de los conceptos, pero quisiera quedarme con ese otro elemento donde el otro ya no es la madre, sino que es la cultura. Ya no es la madre, sino que es el super yo. Ya no es el objeto, sino que son estos elementos de ideales yoicos, que me parece que en la cultura continuamente está haciendo una reverberación, ¿sí? Una replicación, ¿sí? De estos elementos angustiosos en la cultura. ¿M? Y yo insisto, para mí no es menor la Copa Mundial de Fútbol, ¿sí? Porque es un momento de angustia. Todos lo vivimos con angustia, ¿sí? El otro día estaba leyendo una frase, una colega nuestra argentina que decía, Argentina, ¿cómo nos haces sufrir? Yo decía, pero eso también lo digo yo desde Colombia, y eso lo dice el ecuatoriano desde Ecuador, y eso lo dice el paraguayo desde Paraguay, y eso lo dice el brasilero desde Brasil. Esto no hace parte de una idiosincrasia particular de cada nación. Es la relación nuestra con la cultura y con las demandas superyoicas, ¿sí? Y con una demanda superyoica en la contemporaneidad de que tenemos que ser exitosos, jóvenes, sanos, excelentes. Entonces, hay una demanda de la cultura, ¿m? Que también frente a este frágil yo, a este desválido y desértico cuerpo, como diría Benedetti, pues nunca vamos a lograr, ¿sí? Llegar hasta esos ideales de exigencia que la cultura nos impone, ¿sí? Y siempre vamos a fracasar y a sufrir porque no logramos, sí, complacer a esos ideales de la cultura o ese super yo, sí, o a ese gran otro que nos demanda algo. Que me parece que es una vertiente interesante también para pensar los elementos de la angustia en relación a los elementos culturales. Bueno, si bien hay algunos comentarios en el chat, le voy a dar primero la palabra a Gabriela y después leo los comentarios. Sí, Gabriela, adelante. Bueno, muy buenos días. Un gusto leerte y escucharte, Fernando. Bueno, tu escrito da para pensar desde muchos vértices, desde muchos puntos de vista. Quería rescatar una frase tuya que habla de el vacío como apertura y como soplo de vida. Y creo que es una manera tuya muy, muy, muy creativa de presentar el vacío. Bueno, también cuando hablaste del malestar en la cultura, me acordé de una frase de Freud que habla de los quitapenas. Y te quería preguntar, en estos tiempos de angustia, pensaba uniendo un poco la revolución tecnológica, los quitapenas y los duelos. Y pensaba, ¿será que la IA o todos los aparatos tecnológicos con estas inteligencias no artesanales, sino artificiales, revolucionarias, ¿será que pueden ser utilizados como quitapenas contemporáneos? Pensé en esa idea, jugando un poco con la palabra quitapena, aprendiendo de vos, Fernando, que jugaste mucho con la palabra. En una parte también leí el juego de palabras entre éxtasis y éxtasis, que me pareció también muy creativa. Bueno, pensaba eso, a ver será que podrían ser pensados como quitapenas contemporáneos. También pensaba con respecto a los duelos y estos sistemas inteligentes
permiten atravesarnos los duelos o obturan ese proceso. Lo pensé, bueno, asociando con angustia y siguiendo con el juego de quitapena, y ya que hablaste del fútbol, pensaba, como te decía, será que las pantallas pueden ser utilizadas como quitapena, por un lado? Y después pensaba en los lazos sociales. Y en mi país, eh, la angustia que llevó la incertidumbre de cuando jugaba nuestro equipo de fútbol paraguayo fue muy grande, pero después la sorpresa también fue tan grande que los lazos sociales generados por el fútbol se volvieron quitapena, porque en mi país la ciudad colapsó cuando la albirroja le ganó a una potencia que no se esperaba. Entonces, de incertidumbre pasamos a sorpresa y a éxtasis, a euforia. Quería entonces como los lazos sociales también como quitapena. Sí, yo en ese escenario, todo quitapena también se volverá después un ponepenas, ¿no? Como que aquello que me sirve para quitar el dolor y el sufrimiento, ¿m? Después se vuelve un objeto de sufrimiento. Pienso yo en el amor, ¿no? Pensamos en esas experiencias iniciales amorosas que son como éxtasis, así, estallidos, fuegos artificiales, sí, no sé, cuando el equipo gana, así, el estallido, pero a los 6 meses ese mismo objeto de amor te estará haciendo sufrir, ¿m? Te estará poniendo alguna pena, ¿no? Yo pienso que la inteligencia artificial creo que tiene mucho de eso, ¿no? También, como que la inteligencia artificial ayuda. Yo te comento por una anécdota personal, yo conocí la inteligencia artificial hace un año por una colega como sesentona en Lisboa, que yo estaba con la angustia de tengo que reducir el texto ¿de qué? De 30 minutos a 20, y no sé cómo hacerlo, mañana, tratame esta noche me trasnoche, entonces me dijo, no, yo te tengo la solución. Lo metes a ChatGPT y le dices, yo, una señora de 65 años me estaba diciendo eso, yo no le creí, ¿sí? Y que no, porque no me daba, ¿no? Yo, si eso me lo dice un muchacho de 40 años, yo digo, sí. No, la señora tenía toda la razón. Se lo metí ahí y me solucionó el asunto en, ¿qué? ¿En un minuto? Hizo la misma conferencia de 20 minutos y la leí y dije, ve, sí, es un quitapenas. Ahora, el día que yo no tenga acceso a la tecnología y se vaya la luz y se caiga el internet, pues tendré que hacerlo yo mismo y estaré desesperado porque no me da el tiempo. Pero creo que el objeto no es la vara del mago no es la que hace la magia. La vara del mago no es la que hace la magia, ¿sí? La vara del mago depende del mago, ¿sí? Yo no puedo pensar la inteligencia artificial como un ente externo, sino como algo que está en relación con una persona con la que se relaciona la inteligencia artificial. Woody Allen tenía una tira cómica, un cómic. ¿No? Y yo recuerdo un cómic que hace una reflexión filosófica. Si un árbol cae en medio del bosque y no hay un ser humano que haya sido testigo de la caída de ese árbol cayó o no cayó. Y yo también te diría, algo para mí pasa con la inteligencia artificial con eso, ¿no? Es la inteligencia artificial depende de la forma en cómo yo me relacione, ¿sí? Con la inteligencia artificial, ¿no? Como que no es algo que tenga un valor en sí mismo, ¿sí? Sino que hago relación con. ¿M? Creo que entonces cuando estaré muy deprimido, digámoslo así, y busco inteligencia artificial, dime qué hago para tal cosa, pues la inteligencia artificial, por más de que me diga bellezas, sí, no será suficiente y no calmará el dolor que siente mi alma porque ella no está. Entonces, o porque él no está. Entonces, creo que no es que el objeto en sí mismo genere algo, sino que el objeto se da en términos de una relación, ¿sí? Sí, de una interacción. Bueno, ahora te doy la palabra, Ale. Se había armado un debate en el chat respecto a que en algunas zonas de Brasil las fiestas clandestinas eran de gente entre 25 y 40 años de clase alta, en otra parte de Brasil era como vos lo habías comentado, Fernando. Quería comentarlo porque se armó como un debate ahí en el chat, pero me parece que tiene que ver con esto, con cuestiones culturales que seguramente habrá que leerlas desde cada lugar, ¿sí? Alejandra. Sí, me gustó lo que dijo Gaby de quitapenas. Bueno, la experiencia futbolística en Argentina es muy similar y en eso seguimos, en proceso, ¿no? Pero pensaba que
que también el quitapenas puede operar como un espacio de descarga o de elaboración, porque por ahí el análisis también puede ser un espacio donde un paciente vaya a quitar sus penas, pero ahí dependerá del deseo de que eso se transforme en un trabajo, ¿no? Y ayude a como un proceso de elaboración y de transformación, ¿no? Pensaba también, vos mencionaste los vinilos por ahí, ¿no? A mí que me gusta la música, este, porque hablabas de esos, la angustia de contacto, ¿no? Y el vinilo que tiene eso de sacar el disco, no sé, ponerlo, poner la púa, ¿no? Todo. Y a veces también escuchar una canción y estar en ese estado incluso de barbecho, de divagación, este, puede conectarnos con alguna posibilidad de quitapenas si uno logra por ahí pensar y trabajar algo internamente. Y otra cosa que me pareció interesante es esto de la angustia desbordante o la sorpresa, ¿no? Pensaba también en el concepto de perplejidad, ¿no? Que nos atraviesa, incluso por ejemplo con lo que pasó en el terremoto en Venezuela. Bueno, nada, Fernando, me resulta muy inspirador y de gran belleza las cuestiones humanas que estamos tratando de pensar entre todos. Gracias. Una cosa, Alejandro, antes de entrar a reaccionar sobre lo que dijiste, con la discusión del chat que me mencionaba Ileana, eh, en alguna experiencia trabajando, bueno, voy a anunciar, yo trabajé con Médicos Sin Frontera en alguna época y a mí siempre me sorprendió un dato que me soltaron el primer día que yo llegué a trabajar, me decía, a los lugares a los que lleguemos de grandes catástrofes, a los 9 meses hay un incremento de la tasa de natalidad. ¿Mm? Y observé eso, dicho y hecho, o sea, como que frente a la catástrofe, frente a la presencia o a la caricia de la muerte, hay una reacción erótica, ¿sí? Y, digamos, venga el grupo social de donde venga, me parece que la fiesta o la erotización, el júbilo, la celebración, el carnaval, como se quiera llamar, tiene algo de reacción frente a la experiencia mortífera, ¿m? Como en ese combate de nuevo Eros versus los elementos destructivos, pongámosle el nombre de Thanatos, siempre, frente a la presencia de Thanatos va a haber una reacción como de lo erótico, ¿no? De una reacción sí, de la fiesta. Y lo pienso a partir de la pandemia un poco más allá de los contextos sociales. Yo traía mi contexto social, pero creo que cada contexto es diferente, ¿no? Sí, si alguien me dice, pero es que eso tiene algo irresponsable, yo digo, sí, seguramente eso tiene algo irresponsable, pero, pero no se puede como reducir la significación a eso, ¿no? Porque tenemos que pensar, yo sigo con mi idea de la polivalencia en las posibilidades significativas de un hecho, y claro que eso uno toma partido, ¿no? Hay posiciones, todos tenemos unas éticas y uno toma partido, sí, por ciertos elementos sobre otros que dependen del marco, de los códigos que cada quien tenga internamente. Eh, cuando escuchaba a Alejandra pensaba que para los muchachos actuales, yo no conozco esta experiencia, yo conozco la experiencia de los rave, no los conozco. Pero así como para uno puede haber en lo personal, en lo íntimo, el ritual de sacar el vinilo, sí, poner la aguja, toda esta cosa. Mira que en mi país los discos de 33, Alejandra, en la música que a mí me gusta, que es la salsa, se ponían a 45. Eso hacía que uno tuviera que bailar más rápido, ¿sí? Por eso en mi país la música salsa se baila muy rápido porque eso era lo que se hacía. Pero cada época tiene sus rituales. Yo creo que el rave es un ritual como contemporáneo, no sé, contemporáneo desde hace cuánto, desde hace mucho tiempo, sí, y el éxtasis no en balde es el nombre de la droga que acompaña a estos eventos, sí, porque creo que hay algo de la búsqueda de un estallido, voy a llamarlo erótico o placentero, o seguramente tiene elementos también destructivos, pero también hay rituales contemporáneos musicales, ¿no? Como que los ritos se van, para traer lo primero que decía Brian, también los ritos van cambiando con las épocas, ¿no? Y hay ritos que son de nosotros, de nuestra época, de los de Sandro de América, ¿sí? Que no tendrán sentido sí, para el que escucha hoy sí, a Tini, ¿sí? Que lo escuchará en otro contexto, ¿no? Pero cada quien trae lo suyo y cada época trae lo suyo, es lo que quiero decir. Y cuando decía lo de la perplejidad, que quería simplemente a propósito de la perplejidad traer otro concepto que pronto insinúo cuando hablo en la parte de lo siniestro, pero que no he tocado mucho, y es el concepto de lo monstruoso, ¿sí?
el carácter inquietante que nos genera algo que vimos como lo monstruoso, como aquello que nos muestra una cara totalmente diferente a lo que nosotros somos, ¿sí? Y ese un Heimlich, eso no familiar, ¿sí? Inmediatamente lo vemos algo monstruoso, algo, sí, que en términos de códigos lo definimos como algo malo, ¿no? Porque es monstruoso es algo malo, sí, porque es monstruoso es algo indebido, sí, y la relación con lo monstruoso y cómo lo monstruoso nos angustia. Pensaba en lo que puede ser Frankenstein, pensaba en lo que puede ser Drácula, sí, pensaba en el hombre de arena, esa relación con los monstruos, pero el monstruo, así como tiene una connotación negativa, hay monstruos que son positivos. ¿M? A mí Messi me parece un monstruo. ¿M? Sí, la forma en cómo para ese balón en el gol de Cabo Verde, y digo, este tipo es un monstruo. O sea, cómo hace ese gol. Sí, o sea, hay algo en cuando alguien es muy bello, sí, de pronto usamos esa palabra, ¿no? Sí, es una monstruo, es monstruosa, es magnífico, sí. Para equilibrar la cosa, a mí Neymar me parece otro monstruo, Pelé me parece otro monstruo, Ronaldinho me parece más monstruoso todavía, ¿sí? En términos de su juego bonito. Pero la relación con lo monstruoso también me parece interesante y quisiera retrotraerme a algo que creo que lo planteaba Jorge, y es, hoy en día estamos en el terreno donde las diversidades están eclosionando. Las diversidades en términos identitarios, las diversidades en términos de identidad de género, sí, las diversidades en términos de las construcciones novedosas a las que nos va a enfrentar la web, sí, esta mezcla entre lo androide y lo humano. Hoy estamos viviendo también una época en la cual la web nos va a permitir una serie, o las tecnologías nos vienen eh, presentando una serie de elementos, entre comillas, monstruosos, pero que nos hablan es desde lo diverso y cómo esa diversidad muchas veces nos genera angustia. Pienso en la película de Pobres Criaturas, ¿no? Está protagonizada por Emma Stone, ¿sí? Donde está este científico que tiene de nombre God, que crea pollos con cabezas de cerdo, ¿sí? O revive personas, a una madre le pone el cerebro de su hija, que es el personaje que interpreta Emma Stone. Digo, estamos en un terreno donde lo diverso cada vez va a ser más emergencia, ¿sí? Pero también esas diversidades muchas veces nos van a parecer monstruosas, sí, porque nos parecen inquietantes, no familiares, ¿no? Te lo digo por tu palabra perplejidad, que me hizo acordar de eso, que cuando le aparece algo como monstruoso, uno se queda como, ¡ah! Sí, como asustado, ¿no? Como el susto, sí, que tiene algo, ese matiz de la angustia también de los que hablaba Daniel, que es el Furz, creo que es como se dice en alemán, que es ese susto, ¿no? Sí, cuando algo impensado aparece que lo asusta a uno, me parece que lo diverso identitariamente hoy nos genera ese tipo de reacción. Bueno, Fernando, hiciste un cierre, te iba a pedir que hagas un cierre, pero estamos justo en la hora, con lo cual nos queda simplemente agradecer tanto a vos. La verdad es que no hay un cierre tampoco, me contradigo a mí misma porque es un diálogo abierto que queda abierto. Muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias a todos por haber participado en el día de hoy. Sí, estamos muy agradecidos desde todos los que componemos el Consejo Profesional. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Gracias. Suerte esta tarde, suerte esta tarde. Muchas Gracias. 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 Gracias.